Hola amigos, ¿qué es lo que tienen algunas personas que no sucumben tan fácil ni a los encantos de la idealización de un narcisista, como tampoco a sus manipulaciones, a su gaslight, a su confusión o a sus invalidaciones? Porque algunas personas realmente no se enganchan con personas narcisistas en relaciones de largo plazo. La respuesta en muchos sentidos es que tienen la sabiduría, y la sabiduría es producto de haber experimentado algunas interacciones complicadas con personas de este tipo en anteriores ocasiones y haber entendido muy bien de qué se trataba. Implica también conocer cuáles son como todas las características que puede tener alguien tan distinto como una persona narcisista y conocernos mucho a nosotros mismos. Me encantaría decirte que esto es algo que se hereda, que se da gratis, que es muy fácil, pero es que en realidad este tipo de sabiduría tiene que ser dado en muchísimos sentidos por la experiencia. Igual que el sistema inmunitario biológico, el sistema inmunitario psicológico tiene mucho que ver con el poder reconocer las amenazas, ¿no? Una vacuna, por ejemplo, tiene un poco de la estructura como del virus para que nuestro propio sistema inmunitario la pueda reconocer y sepa que se trata de una amenaza que puede provocar una enfermedad. Cuando nosotros podemos entender en qué consiste la conducta de manipulación, de gaslight, la personalidad narcisista y los patrones de conducta persistentes que tienen estas personas, entonces ya podemos entender también nuestras reacciones emocionales. No es que al inicio, la primera vez que tenemos una relación con una persona altamente narcisista, no hayamos experimentado dolor, confusión, ansiedad o enojo, incluso frustración. El problema fue que a pesar de estar viendo la conducta y sintiendo en el cuerpo las señales, no teníamos la información necesaria para poder entender lo que nos estaba pasando emocionalmente y lo que estábamos viendo en la conducta de la otra persona. Así que esta capacidad de ser resiliente a las personas altamente narcisistas viene exactamente de haber tenido ciertas experiencias que procesamos bien. Cuando estamos pasando, por ejemplo, por la experiencia dolorosa de darnos cuenta que en la relación que tenemos con alguien estamos pasando por una relación injusta o narcisista o nos está doliendo mucho y tratamos de buscar información y buscar respuestas, o incluso, por ejemplo, cuando la persona narcisista nos ha descartado, nosotros no entendemos ni por qué y estamos ávidamente buscando información. De hecho, nos ponemos muy rumiantes. Cuando alguien nos ha descartado o nos ha botado, la cabeza se pone rumiante a tratar de entender qué fue lo que pasó. Esto no es algo negativo. Cada que algo es traumático, cada que algo nos daña, cada que algo nos duele tanto como nos puede doler la traición, la manipulación, la injusticia, el descrédito, la invalidación, el rechazo, la hostilidad y la crueldad en la que podemos vernos metidos, que forman parte de una relación con una persona narcisista. Lo último que queremos es volver a pasar por una experiencia similar, precisamente porque no queremos volver a experimentar esta cantidad de dolor que hemos vivido en esta relación, lo cual es necesario. Y esta rumiación se puede hacer como un intento de entender todo eso. Por eso hay un momento en el que no es suficiente ver todos los videos que sea necesario, buscar todos los libros, toda la información, ir a terapia, hacer el trabajo personal. Eso, a la larga, nos va dando mucha facilidad para reconocer las pautas, quizá en una o varias de las relaciones con personas narcisistas que hemos vivido. Y entender lo que le pasa a las personas narcisistas es una parte, entender sus pautas de manipulación, de comunicación y de conducta para que cuando las veamos podamos identificarlas. Pero también entender que hay una parte que tenemos que trabajar en nosotros, que implica el conocer
cuáles son nuestras necesidades y nuestras vulnerabilidades para entender cuándo estamos tratando de amoldar la realidad o lo que estamos viendo de esa persona a nuestras necesidades porque las tenemos, ¿no? Y podemos hacer una diferenciación en cuanto a de qué manera estamos intentando negar lo que estamos viendo en esa persona porque nosotros quisiéramos que fuera de otra manera. Esto no es tan fácil. Implica tener también muy trabajadas nuestras vulnerabilidades. Es decir, si nosotros hemos trabajado en darnos una vida digna, en respetarnos a nosotros mismos, en generarnos una cierta estabilidad emocional y económica y sobre todo en aspectos importantes de nuestra capacidad de amor propio, podemos estar en mucho mejores condiciones cuando nos damos cuenta que alguien con quien intentamos establecer un vínculo quizás sea narcisista y hacernos para atrás a tiempo antes de que el daño sea mayor. Y esto implica en mucho también un conocimiento de nosotros mismos. El amor propio, al igual que el amor a otras personas, implica aceptación incondicional. Y esto quiere decir, no tienes que ser perfecto para poderte querer. No tienes que tener una imagen idealizada de ti mismo para poderte querer. Así de imperfecto. Si tienes miedos, ok, cuídate. En vez de negarlos y de no verlos o sentirte demasiado vulnerable y castigarte por tener estas vulnerabilidades, no. Te aceptas, las entiendes y te cuidas. Implica intentar conocerte a profundidad, te guste lo que encuentres o no. El amor propio implica también trabajar en aquellos aspectos de tu personalidad que quieres para mejorarte a ti mismo por amor a ti mismo, no por miedo a rechazarte a ti mismo o porque te daría mucha vergüenza no ser perfecto. Y cuando tú tienes este tipo de aceptación incondicional, tanto de los elementos que te gustan de ti como los que no, defectos de carácter, debilidades, vulnerabilidades, habilidades también, te conoces a tal punto, independientemente de lo que sea, sabes quién eres. De modo que cuando te encuentras a una persona narcisista, pues, y te descalifica o te invalida, tú ya te convertiste principalmente en tu principal fuente de validación porque te conoces, ¿no? Esta apertura a ser quien de verdad eres, a amarte así y a hacer lo mejor que puedas, digamos, por crecer, por lo que Carl Rogers decía, el proceso de convertirse en persona es esta capacidad como de entender la experiencia emocional que estás teniendo, que detona ciertos sentimientos. Todos tus sentimientos son aceptables, tienen una razón de ser, así sea biológica, por cansancio, por hambre, por trauma, por lo que está pasando en el exterior, por detonantes emocionales que todos tenemos, por puntos sensibles que todos tenemos. Y en vez de criticarte a ti por descubrir que tienes ciertas vulnerabilidades, trabajas en ellas, te aportas, te cuidas, creces, pero no hay necesidad de ser perfecto. Esta apertura a ver lo que sea que vayas a encontrar en ti implica una actitud, en primer lugar, de aceptación. Si no nos aceptamos, no podemos explorarnos, no podemos conocernos porque tenemos que negar un aspecto que le llama Carl Jung la sombra, aquellos aspectos como desintegrados de nuestra personalidad porque dependemos mucho de la imagen idealizada de nosotros mismos. Pero cuando tenemos esta apertura para podernos explorar, sabemos que lo que veamos forma parte de nosotros y lo vamos a querer. Quizá tengamos que trabajar algunos aspectos, quizá queramos mejorar algunos otros, quizá no, quizá podemos aceptarnos así y simplemente aceptarnos y amarnos como somos en muchas cosas, ¿no? Esta parte es muy importante porque si nosotros la tenemos, nosotros somos nuestra principal fuente de validación y si nosotros sabemos exactamente cómo somos, qué cualidades tenemos, qué cosas nos gustan y qué cosas nos disgustan, exactamente de nosotros, también podamos estar como un poco menos vulnerables a cuando otra persona nos lanza una acusación, una crítica, una invalidación o nos desprecia porque algo de nosotros no le gustó,
porque incluso nosotros sabemos que que tengamos algunas cosas que tampoco nos gustan y no por eso nos dejamos de amar. Eso hace que tengamos mucha como seguridad porque estamos muy integrados. Nos conocemos mucho y somos como congruentes, o sea, somos quienes de verdad somos. Y además implica como un compromiso muy grande de ser la mejor versión de ti mismo por amor. No porque quieras competir, ser perfecto. No. La mejor versión no se refiere a eso, sino de verdad como florecer de manera natural en las aptitudes que tienes. Y ser la persona que eres, sabiendo que eso se va transformando a lo largo del tiempo por medio de las experiencias, de la edad, de mil cosas. Nuestras condiciones cambian y aunque estamos en proceso constante de cambio, porque estamos en proceso constante de aprendizaje, sabemos quiénes somos en determinado momento. Esto es una inmunidad muy grande porque entonces, por ejemplo, cuando una persona narcisista intenta manipularte por medio de una crítica descalificadora, pues incluso podemos aceptar que a lo mejor a esa persona no le gusta. Sabemos, a veces la crítica de un narcisista tiene tanto efecto porque en el fondo tiene que ver con cosas que nosotros, digamos, también pensamos que son defectuosas de nosotros y nos duelen porque nos cuesta trabajo aceptarlo. Cuando eso pasa y una persona narcisista te señala algo que tú también crees que podría ser real, por ejemplo en mi caso, con la dislexia que me cargo, las faltas de ortografía, que hay alguien que me diga, oye, no, con esa ortografía no sé qué, pues la verdad es que sí es cierto, ¿no? Y, o sea, es como, pues sí, ¿no? Quizá poder trabajar un poco en eso, pero la verdad es que ni me voy a sentir mejor ni peor por eso, ¿no? O que alguien sepa que, por ejemplo, puedes ser distraído, o que puedas tener ciertos puntos de inseguridad o de sensibilidad, o ciertas áreas en las que te sientes como angustiado, vulnerabilidades que nos provocan ansiedad a todos. Si tú sabes que las tienen y no las puedes aceptar o te cuesta trabajo porque este perfeccionismo, la necesidad de ser perfecto para que te puedan creer, es tan fuerte que hace que cuando una persona narcisista te diga algo que te resuena como que sí, te duele muchísimo. Pero cuando lo puedes reconocer como parte de ti y te amas a pesar de eso, esa crítica descalificadora pues no tiene mayor efecto, ¿no? Incluso puedes decir, pues sí, ni a mí me gusta, porque la verdad es que ni a mí me gusta tener tantas faltas de ortografía, acentuar cuánta cosa veo y cambiar todas las B's y todas las S's, o muchas. No me gusta. Pero no tiene que ver con lo que yo considero que tengo bien. O sea, sí, por ejemplo, sé de lo que sé, ¿no? Domino hasta cierto buen punto ciertos temas, hay otros en los que me sigo preparando, no tengo la verdad absoluta con respecto a nada, ni siquiera con respecto a este tema, lo que estoy dando aquí es mi opinión. Y este es un ejemplo como de, ok, cuando uno se conoce, sabes qué cosas incluso a ti no te gustan, pero eso no tiene nada que ver con qué tanto te amas a ti mismo. De esta manera, cuando llega una crítica descalificadora de verdad, no te duele, ¿no? Luego, también sabes que te gusta de ti y que no. Así que cuando llega una persona narcisista y te está idealizando tremendamente, tampoco te vas de filo, porque te conoces, ¿no? Sabes que esa persona es, digamos, en ese momento tú puedes darte cuenta que eso que esa persona narcisista piensa de ti, que es como tan ideal, es su construcción, es producto de su fantasía porque tú sabes qué eres y qué no, y así está bien. Entonces, no te pones eufórico ni te subes al cielo porque hay por fin alguien que te puede ver y que te valora, porque tú ya te valorabas y de hecho ya te conoces. A lo mejor incluso te puedes dar mucho más cuenta cuando eso maravilloso que te están diciendo de ti está totalmente desproporcionado y se debe más a la idealización de la otra persona que a que esa persona realmente te esté poniendo atención y esté conectando contigo. Es así como un poco raro, cuando tú ya te conoces y hay alguien que te está idealizando, realmente es como, no me suena mucho, ¿no? Entonces, este proceso que se llama autoestima
es independiente al amor propio. La autoestima es una estimación de todas las características que tienes en un estimado como comparativo, ¿no? ¿Qué tan buena soy para cocinar? ¿Qué tan buena soy para ortografía? ¿Qué tan buena soy en este tema o el otro? Todo eso te hace conocerte. No podemos amar lo que no conocemos y no podemos conocer a lo que le tenemos miedo. Si tenemos miedo de encontrarnos con cosas muy desagradables, muy como defectuosas, dignas de castigo o de vergüenza tóxica en nosotros mismos, no nos atrevemos a explorar. Pero cuando nos atrevemos a explorar y encontramos con curiosidad qué de verdad somos, todo como sea, y nos vamos a amar tal como nos hubiera gustado que otra persona nos amara, a lo mejor nuestro padre, nuestra madre, todas aquellas personas que nos cuidaron, ok, nos vamos a dar ese tipo de amor, ok, implica como de veras apoyarnos en lo que, o respaldarnos, o comprometernos con nosotros mismos en aquellas cosas en las que tenemos que trabajar, sin la exigencia de ser perfecto en el camino. No, disfrutando el proceso, porque nos queremos. Pero también podemos reconocer las que nos gustan y disfrutarlas. Digamos, es vernos a nosotros mismos, igual que a la vida, con curiosidad, con gozo. Y la otra, parte del amor propio implica también límites, disciplina, cuidado, protección. Y esto implica reconocer nuestros límites, ponerle límite a nuestra conducta inapropiada, ponerle límites a ciertas cosas que son necesarias para vivir mejor, ¿no? Prepararnos, hacer esfuerzos por lo que nosotros queremos de verdad. Y en ese proceso de autoestima, con mucho amor propio, vamos siendo quien de verdad somos, a lo que se le llama congruencia. En la terapia humanista de Rogers, este elemento es indispensable para el crecimiento personal, aceptación, empatía, entendida como compasión, las ganas de hacer algo, el entendimiento del estado emocional del otro o de uno mismo, y también la motivación a hacer algo por esa persona. Y congruencia es ser quien de verdad eres, ¿no? Entonces, realmente, si tú eres tu propia fuente de validación, si no dependes de otra persona, porque le has trabajado a eso, realmente no eres una fuente de suplemento para nadie, porque te critican y pues simplemente lo aceptas, pues no te mueve mucho, ¿no? Y no estás tratando de ser perfecto para poderle agradar a otra persona, porque ni siquiera tienes que ser perfecto para agradarte a ti. Puedes vivir perfectamente sin la aceptación o la aprobación de alguna otra persona, sintiendo que a lo mejor te podría gustarle, podrías estar contento cuando esa persona está contenta contigo, pero también puedes estar contenta si esa persona decide no estarlo, ¿no? Entonces, cuando eso pasa y la otra persona te aprueba o te desaprueba, no te mueve el amor propio, ¿no? Entonces, esto implica que cuando te critica, tú no vas a hacer ningún esfuerzo mayor para que esa persona te quiera, te apruebe, no la conviertes en su fuente de validación. O sea, no tiene mucho efecto. Ahora eres auténtico, eres honesto. Dices no cuando quieres decir no, sabiendo que no dependes de que la otra persona esté contenta contigo. La otra persona se puede enojar, te puede rechazar y está en su derecho, ¿no? Cada quien puede sentir frustración y también eres más inmune a eso porque no lo personalizas. Cuando no lo personalizas, sabes que tiene más que ver con esa persona, su enojo, su frustración, su decepción, lo que sea, no contigo. Que la otra persona, de hecho, incluso puedes tolerar más, que tenga limitaciones para conectarse contigo, para amarte, para aceptarte y entender esto no como un problema de personalidad tuyo. Cuando te conoces bien, también sabes muy bien qué puedes tú cambiar en relación con alguien y qué no, qué le toca a esa persona. Y distinguir, por ejemplo, que esta persona se está queriendo convertir en tu fuente de validación, pues lo puedes reconocer como una limitación de esa persona. Incluso, por ejemplo, puedes darte cuenta que a esa persona no le gustas tanto, no le gustan ciertas cosas tuyas, pero realmente no tiene tanto efecto sobre ti, sobre tu estado de ánimo o sobre tu capacidad para valorarte y validarte, porque eso ya estaba bien. Entonces, pues simplemente respeta su derecho a tener otras preferencias, otros gustos u otros intereses.
Incluso si eso implica vivir un duelo de la relación que tenés con esa persona o lo que sea. No es lo mismo pasar un duelo y decir, esta relación se terminó, a decir, esta relación se terminó porque yo no valgo nada, o porque se fue el amor de mi vida, sin el cual no voy a poder vivir. Y deberás exagerar muchísimo la capacidad que tiene esa persona para hacerte sentir bien, ¿no? Entonces, realmente no haces sentir tan grandiosa a la persona narcisista, no te esfuerzas más, no te confunde porque tú ya sabes quién eres, no te haces responsable de cosas que no lo eres porque tú sabes de que eres responsable de que no. Eso toma mucho trabajo, mucho esfuerzo personal, pero realmente pues no se siente nada mal. De verdad, te puedes cuidar y proteger muchísimo mejor. Ahora, esto sin duda va a hacer que tú, cuando llegues a este punto, no seas una persona tan atractiva para una persona narcisista. No sucumbes a la idealización. No lo conviertes en tu fuente de validación o la conviertes en tu fuente de validación. No dependes de su aceptación. No lo ves como tan grandioso como cualquier otra persona. Tampoco te angustia tanto perder su cariño o su aprobación. No participas en adular demasiado. No te enganches en convencer a esa persona de cuánto vales o quién eres o que te apruebe o que te quiera. No te enganches tampoco en tratar de convencerlo de que piense como tú o de convencerla de que piense como tú. ¿Qué pasa con esto? Tú te sientes más seguro, estás más fuerte. Pero eso no es algo que a un narcisista le llame mucho la atención. Las personas narcisistas buscan relacionarse con otros como fuente de suplemento, por lo tanto buscan unas características de personalidad muy puntuales y las prueban, ¿no? Cuando eso en ti no lo encuentran, no vas a hacer algo muy deseable como relación con ellos. Entonces es como ponerte un repelente en contra, como ponerte un repelente de narcisistas. Simplemente no se puede. Incluso estas personas congruentes, con aceptación incondicional, que son su propia fuente de validación, que tienen un amor propio muy sólido, muy grande, pueden ser como una fuente de cierto desasosiego y ansiedad para las personas narcisistas. Yo diría que incluso les pueden asustar, porque la persona narcisista no se conoce, no es segura de ella misma y tiene mucho miedo de quien pueda verle como de verdad es. Y la persona que es actualizada, que está integrada, realmente tiene mucha facilidad para ver al otro tal y como es. Cosa que aunque no sea tu intención, puede resultarles, pero brutalmente amenazante. Entonces pueden tener conductas como de crítica velada, tampoco muy frontal, ¿no? Pero puede haber críticas por abajo del agua, te pueden evitar, pueden sacarte la vuelta. No vas a ser como su mejor opción porque no buscan amigos, buscan fans y tú no vas a servir para eso. Esta es como una de las consecuencias que tiene el tener muy trabajada una experiencia con relaciones con personas narcisistas. ¿Por qué? Porque todo este trabajo personal que haces, sí es cierto, es largo, es arduo, hay que ponerle mucho esfuerzo, o sea, hay mucho que hacer. Pero cuando se logra ese punto, realmente puede ser esto un poco curioso ver cómo de pronto puedes llegar a ser una persona que les da miedo a ciertas personas narcisistas, no terror, pero como de evitar, ¿no? Que está bien, no lo personalizas ni mucho menos. Y no es que las personas no te importen, es que no te enganchas, ¿no? Tampoco tomas excesiva responsabilidad por hacer cosas porque te quieran, porque no lo necesitas, estás bien así, ¿no? Y esto es algo muy importante que tienen como consecuencia las experiencias con personas narcisistas cuando se procesan bien. Te podría decir que nada es gratis en esta vida, y si hay algo para lo que pueden servirte las experiencias de haber sido descartado o haber pasado por una relación con una persona narcisista, es que puedes desarrollar inmunidad y resiliencia si las procesas bien. Espero que esto te dé esperanza, porque de verdad se puede lograr. Y si tú has sido hasta la fecha un magneto para personas altamente narcisistas, no implica que esto tiene que seguir siendo así.
hay mucho que trabajar. Pero no es un estado que no se pueda cambiar, no forma parte de quién eres, a veces forma parte de cómo le haces, ¿no? De cómo piensas, de cómo respondes a la manipulación, a la descalificación, etcétera, etcétera. Pero que una vez que eso se cambian las condiciones que favorecían que tú fueras un blanco perfecto para una persona narcisista. Me despido con esto y espero que te pueda servir. Dale una buena revisada, hay mucho que trabajarle, esto es solo como una idea de lo que se puede llegar. Cuídate mucho, me despido con un enorme abrazo.